Bueno, buenas tardes, considerando el horario que filmé la grabación, también vale para el horario en el que tengamos las clases, que las presenciales, que uno es optimista y no deja de pensar que nos vamos a ver, aunque sea para saludarnos o que yo les vea las caras, ¿no? Hay varios que no se vieron foto todavía en la plataforma. Pero bueno, en el día de hoy, como les dije, vamos a ver cuadriláteros, pero me interesa antes de ver cuadriláteros que veamos perímetro y área. Y vamos, como le digo yo, a las definiciones bonitas, no a las que uno tanto puede dar. Entonces, el perímetro, como quizá en algún momento hayan visto, vamos a... Ahí por el marcador tampoco ayuda, la mano del profe menos aún. Es la suma de las longitudes de los lados de una figura plana. O sea, ustedes lo saben, a veces le han hecho en el colegio un hilo que lo ponían alrededor. Básicamente, el perímetro de esto del triángulo, ¿qué sería? Del de afuera, este lado más el de abajo. El de adentro, ¿qué sería? Este lado más este lado más este lado. Figura geométrica plana, lo vamos a ver hoy, un rectángulo. Perímetro, ¿cuál es? Este lado más este lado más este más este. Y ahí se me cayó, pero no me preocupa porque es una pieza que no es frágil, ni frágil ni costosa. Así que impunemente lo podemos dejar caer. Perímetro sencillo. Ahora, la superficie, la definición bonita es un conjunto de puntos en un espacio euclídeo. Es ambiguo. Primero, espacio euclídeo. La geometría euclidiana es la que nos manejamos nosotros. Existe la neo-euclidiana que habla que las paralelas se cortan en el infinito. Muy filosófico, ¿no? Bueno, nosotros estamos para otras cosas, somos gente de mar. Lo dejamos ahí. Ustedes van a ser más que yo. Entonces, pero lo que me quiero aclarar, que una superficie puede formar parte de un plano o no. Entonces dice, un espacio cerrado en un plano, está bien. Pero esta botella forma una superficie al costado y sí, pero forma parte de un plano, no. Es una superficie curva. Entonces, cuidado con cerrarse que una superficie tenga que ser perteneciente a un plano, porque no lo es así. Puede ser una superficie, cualquier forma. Piensen en cualquier automotor moderno, que ya no son como los viejos y queridos Falcon, Chevrolet 400, el Fiat 147, que eran paneles rectos, el Renault 9, el Logan ya tampoco, son todas curvas. Bueno, entonces, había otros como en su día también, el escarabajo. ¿Tiene superficie? Sí. No pertenecen a un plano, ¿no? Eran curvas. Y estos también son superficies. Así que eso quiero que lo tengan bien claro para que continuemos. Que esto lo tenemos en cuenta para lo que sigue, que es la clasificación de distintas figuras. Entonces, siguiendo con, ahora sí, con las distintas figuras, vamos a especificar el perímetro y el área para cada uno. ¿No? Vamos a tener varios cuadriláteros, que son aquellos que, los cuadriláteros son aquellos que tienen 4 lados. El triángulo tiene 3 ángulos, 3 lados. Estos tienen 4 lados, 4 ángulos. Y el polígono regular, que ahora lo vamos a definir, posee muchos lados. Ahora, si bien los vamos a definir y más adelante cómo es cada uno, pero uno tiene una vaga idea de
no nos olvidemos del acento, de cómo es cada figura. Entonces, el rectángulo tiene dos lados iguales, dos paros de lados iguales y paralelos, entonces el perímetro sumamos dos lados que no sean iguales y los multiplicamos por 2. El cuadrado tiene los cuatro lados iguales. El paralelogramo similar al rectángulo, pero con las alturas, con los lados verticales oblicuos. Trapecio tiene dos lados oblicuos. El rombo sería, como dicen algunos, el diamante. No es Renault, por Renault tiene un hexágono. Después lo vamos a ver. Romboide tiene dos lados consecutivos más pequeños. Triángulo tres lados y el polígono tiene varios lados. Entonces, fíjense, cuando yo tengo 4 para un cuadrilátero, significa que tengo todos los lados iguales, que es el caso del cuadrado y el rombo. En el caso de un rectángulo, un paralelogramo, un romboide es 2 por suma de dos lados, significa que tiene pares de lados iguales. El triángulo puede ser todo diferente, como un trapecio. El polígono regular, que va a ser lo que vamos a ver luego, el polígono regular tiene que tener todos sus lados iguales. Entonces, por eso podemos poner n por n siendo el número de lados por el lado. ¿Me van a decir que un rombo es un polígono regular? Sí. ¿Un cuadrado es un polígono regular? Sí. Y después vienen todas las fórmulas de, esto háganse un recuadro para ustedes, de las superficies que tenemos. Entonces, el famoso base por altura del rectángulo, el cuadrado es lado al cuadrado, como todos sus lados. Es un rectángulo muy particular, el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, la base y la altura son iguales, nos quedaría el cuadrado. El paralelogramo va a ser como el rectángulo, pero la altura no coincide con un lado. Ojo acá. El trapecio, vamos a ver de dónde sale esta fórmula tan extraña. Y el rombo, como el romboide, se basan en diagonales del mismo. Ojo. El triángulo es base por altura sobre 2, vamos a ver la relación con el rectángulo. Y el polígono regular, hacemos la inclusión de la apotema. Lo más fácil para un polígono regular va a ser dividirlo por triángulos, que van a ser triángulos isósceles. A partir de ahí nos va a ser más fácil encontrar sus fórmulas. Y lo mismo va a ser para figuras geométricas complejas, que a partir de la división en triángulos vamos a poder obtener su superficie. Recuérdenlo, toda figura geométrica compleja, o sea, difícil, como toda forma geométrica volumétrica, espacial, difícil, la sacamos dividiéndola en figuras geométricas más sencillas. Sobre todo un triángulo que tiene tantas propiedades. Y bueno, ahora vamos a seguir con algunas definiciones más. Reanudando, vamos a también definir lo que es un polígono regular. Recordemos que polígono era una sucesión consecutiva de segmentos, que lo vimos hace unas clases, una sucesión consecutiva de segmentos que cerraba un espacio en un plano. Ahora, nadie dice si hay alguna condición para esos segmentos, si tienen que ser iguales. No la hay. Entonces, vamos a ver que ahora el polígono regular es un polígono, pero cuyos lados y ángulos, interiores y exteriores, como antes vimos, los cuales son iguales entre sí. Son iguales todos los ángulos que tiene
o sea, todos los ángulos interiores de todos los vértices, todos los ángulos exteriores, todos los lados son iguales entre sí. Y vamos a distinguir, para analizarlo, determinados elementos. Los lados, que vendría a ser esto, los vértices, que vendría a ser el lado, son los sucesivos segmentos que va formando a la figura. Los vértices son los puntos de unión entre los segmentos. O sea, el segmento tiene que ser recto, no nos olvidemos, es una parte de una recta. Después viene el centro. El centro del cual dice que equidista a todos los vértices. Y ahí sale el radio, que esto lo habrán escuchado, para circunferencia, que es el segmento que une el centro con los vértices. Se agrega también la apotema, que es el segmento perpendicular que une un lado hasta el centro. Algo que es importante que tengan en cuenta es que, a ver, un color que no esté, vamos a hacerlo de negro. Si esto es el lado, la apotema llega a la mitad del lado, en un polígono regular. Eso es algo que quiero que le presten atención, porque siempre sucede que la apotema va del centro hasta un lado, es perpendicular, y al lado lo divide en dos, como haría una mediatriz. Entonces, estos son elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para un análisis de polígono regular. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de polígonos regulares. Yo lo que hice aquí fue una tabla dividida en dos porque no me alcanza el pizarrón o tendría que escribir en la pared. Y como ya de pequeño he sido castigado por hacerlo, no lo pienso seguir haciendo, además de que esta pared ahora también es mía. Bueno, acá está, según el número de lados, el nombre. Vale decir que algunos los conocíamos. El Pentágono, ¿quién no ha visto el edificio del Ministerio de Defensa de Estados Unidos? En lo que Hollywood nos enseñó. El hexágono, las tuercas. Bueno, después tenemos heptágono, octógono, eneágono, decágono, endecágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono. Ya no los escribí. Isodecágono sería el de 20. Ahora el de 3. Habíamos dicho que sea como sea la figura, se llama triángulo. Ahora, ¿hay un triángulo que sea regular? Sí. Es el equilátero. Recordemos, tenía 3 lados iguales. ¿También tenía los 3 ángulos iguales? Sí. ¿Cuáles eran? ¿No se acuerdan? Que era 180 grados dividido, que era la suma de los ángulos interiores dividido 3. 60. Siempre va a ser 60. Ahora, para 4. Yo taché adrede, lo puse y lo taché, el rombo. El rombo no es un polígono regular. Recordemos la definición que estaba aquí arriba. Tiene que tener sus lados iguales y también sus ángulos. Vamos a ver que el rombo tiene sus lados iguales, pero no así sus ángulos. Los tiene igualados de a pares, ya lo vamos a ver. Pero el rombo queda afuera. El cuadrilátero, que es polígono regular, es el cuadrado. Tiene sus 4 lados iguales, como sabemos, y sus 4 ángulos interiores también son iguales. No, que son 90 grados. No vale para los cuadriláteros empezar a hacer reglas como el triángulo, cuidado, de los ángulos interiores. Sin embargo,
vale la pena recordar estos nombres para cuando vayamos trabajando con distintas figuras. Bueno, y continuando un poquito, acá hice otro polígono regular que es de 6 lados. Este es el famoso hexágono, la tuerca o la cabeza del burón, para los maquinistas que van a estar trabajando bastante con esto. Tenemos tenemos los elementos ya definidos, que es la apotema, que va desde el centro, que aquí está, hasta un lado tiene que salir sí o sí perpendicular el radio que va desde el centro hasta un vértice y tenemos, bueno, obviamente el centro. Con estos elementos podemos definir otros elementos también, que es el ángulo central. ¿Y cómo va a estar definido? Va a estar entre dos radios no consecutivos. Y ahí tenemos un elemento muy característico de los polígonos regulares. Y también lo otro va a ser una diagonal que introducimos ahora, que es un segmento que une dos vértices pero que no sean consecutivos. Se une dos vértices consecutivos, ¿cómo se llama? Y ahí titubean varios. Lado, es el lado. Cuando yo tengo dos vértices consecutivos, es un lado. Cuando no lo son, va a ser una diagonal. Y algo que a mí me queda muy importante transmitírselo, y ustedes lo van a estar viendo, todo polígono regular puede formarse a partir de n triángulos. Si tiene 8 lados, que es un octógono, va a tener estar formado por 8 triángulos dentro. ¿Cómo van a ser? Isósceles, no equilátero, ni rectángulo, ni isósceles. O sea, cada triángulo va a estar formado por 2 radios. Entonces, es de allí cuando les dije que tenemos una figura complicada, la podemos empezar a dividir en triángulos. Buscar la manera de dividir en triángulos un recto, un isósceles, un esto, y ahí se la puede llegar a descomponer. No siempre, pero muchas veces. Y es ahí donde ustedes tienen que centrarse. Y ahora vamos a seguir con el análisis justamente de esta nota, que de allí vamos a llegar a la fórmula de la superficie que antes les presenté, que parecía apotema por lado dividido 2 por n. Vamos a ver de dónde sale. Y no se lo van a olvidar más, porque van a tener presente esto. Entonces, ahora vamos a estudiar el polígono regular. Acá sigo dejándolo de referencia. Vamos a estudiar cada uno de sus n triángulos, que tiene que ser isósceles. El hexágono, por ser un caso muy particular, va a ser equilátero, pero no es el común. Vamos a decirle siempre isósceles. Entonces, acá tengo uno de sus triángulos, los tengo acá, con su radio, su lado. También podríamos aclarar, acá me tiraron la patada atrás, me escapé, si no el juez tiraba la amarilla. El vértice este sería el centro. Entonces tenemos el radio, la apotema y el lado. Y el centro del polígono. Pero fíjense, la apotema habíamos dicho que tenía que ser perpendicular y que iba a dividir al lado por 2. La apotema es una especie de altura del triángulo. Siempre. Y el lado es una especie de base también. ¿Cuál sería la superficie de este triángulo? De esto?
que es uno de estos que tiene aquí. Sería la base, que sería el lado, por la altura, que sería el apotema, dividido 2. Ahora, si yo tengo tengo una figura de n lados, entonces voy a tener n triángulos. ¿Cuál es la superficie de esta figura? Va a ser esta superficie por n. Entonces va a ser esta superficie, lado para apotema dividido 2, que sería base por altura dividido 2, por n, por la cantidad de lados. Entonces de acá sale esa fórmula que varios la dirán que está endemoniada, que es difícil, que cómo lo hacemos. Piénsenla como que estamos dividiendo la figura en n lados, en n triángulos. Y así sale mucho más fácil. Y de acá que la podemos pensar y guardarla en la cabeza. O sea, un triángulo que sería lado por la apotema que es lado dividido 2, ¿qué queda? Lado por lado dividido 2 por lado dividido 4. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Vamos a hacerlo acá. 4 por lado por la apotema sería la mitad del cuadrado. La mitad del lado, perdón. Un medio dividido 2 es un cuarto. ¿Qué me queda? 4 por un cuarto es 1. Por lado. O sea, me queda lado al cuadrado. Fíjense que vale para algo que ya lo teníamos como impreso, como dirían los informáticos, en el BIOS, que es la memoria que viene de fábrica. Acá se puede demostrar. Y lo podemos incluir en un panorama más amplio como polígono regular. O sea, yo lo que apunto es que no se acuerden fórmulas o casos todos particulares y todos cajoncitos separados y cuando necesito algo voy y abro ese cajón. No. Tengan una idea que englobe todo y en todo caso lo adaptan para un caso particular. Y así se hace más fácil. Así se hace más sencillo. No tenemos que usar tanto la memoria. Eso sería razonamiento. Ahí, bien pronunciando la Z. Razonamiento. Que es a lo que apunto, que razonen. ¿Por qué? Porque ustedes, si bien en la vida profesional se pueden encontrar un mismo tipo de problema casi siempre, el día que tienen algo diferente, es ahí donde tienen que destacarse. Con su formación se destacan. El marinero que está hace 20 años haciendo lo mismo y es lógico que lo sabe hacer y lo va a hacer más rápido y va a decir, y el que sabe, sabe, el que no es jefe. Pero ustedes siendo jefe tienen que estar preparados para solucionar el caso no habitual. Y ahí se van a ganar el respeto de la tripulación a bordo. Recuérdense, y si no son marinos el día de mañana haciendo otra cosa. Pero es importante que tengan un panorama de arriba, como se dice, vean el bosque, no un árbol, y vean las cosas de arriba. Y ahí van a poder facilitar las soluciones. Bueno, y ahora tomé el cuadernillo. Yo había subido, yo le digo página, en realidad son hojas. Pues tiene marcado arriba a la izquierda, una sí, otra no. Paso y es otra. Yo voy a estar subiendo hasta la hoja 9. De ahí pueden hacer, ya tienen para hacer superficie y perímetro. Hay algunos teóricos tienen de semejanza de triángulos. Y después pueden hacerlos de cuadriláteros también. Esos ejercicios son posibles. Para hacerlos
les voy a dar también hay un poquito más de ángulos interiores. Bueno, un poco yendo a ángulos internos, externos o central, acá están las fórmulas. Fíjense que el ángulo central, si yo tengo que toda esta vuelta es 360 grados, el ángulo central, fíjense cuántos triángulos tengo. N, en este caso 4. Entonces, ¿qué va a ser la vuelta completa? 360 grados dividido N, que es la cantidad de triángulos. El ángulo externo también va a responder a lo mismo, 360 dividido N. Y el ángulo interno tiene una fórmula un poco compleja, 180 por N de menos 2 dividido bla bla. Pero a ver, dibujando un pentágono. El ángulo interno es este. El ángulo externo es este. Lo que tenemos que tener muy en claro es que el ángulo interior más el ángulo exterior son suplementarios. Entonces, podemos encontrarlo fácilmente de esta manera. Ya que el ángulo externo es fácil de encontrarlo así, podemos encontrar el ángulo interno con una cuenta más sencilla que sea dividido N. Y listo. Ahí lo podemos obtener fácilmente. Bueno, ahora borré un poquito. Cuidado acá, acá corregí, es N. Me apuré a escribir dividido 2, acá es N. 180 grados por N menos 2 dividido N. Cuidado acá. Yo les había dicho que también el ángulo interior podía ser sacado más el ángulo exterior son suplementarios. Que el ángulo exterior es 360 dividido N. Entonces, ¿cómo lo podemos deducir? De la siguiente manera. Vamos a despejar. El ángulo interior va a quedar 180 grados menos 360 grados dividido N, o sea, llegamos a lo mismo. Sacamos factor común 180 grados, ¿qué nos queda? 1 menos 2 dividido N. Hacemos la cuenta de fracciones, que nos queda 180 grados por N menos 2 dividido N. Voilà. Llegamos a lo mismo. Entonces, lo que quiero que entiendan de dónde salen las cosas y que vean también la manera más fácil de ángulo interno, podemos decir que es 180 menos el ángulo externo. Bien, listo. Ahora sí, pueden, como les dije, hacer hasta la hoja 9, voy a estar subiendo, ya tienen fórmulas de ángulos que les di antes de terminar el video, tienen fórmulas de superficie y de perímetros. Ya pueden empezar a maniobrar con cuadriláteros. Así que bueno, espero que hayan podido comprender bien en el día de hoy todo lo que sea polígonos regulares. Y bueno, nos estaremos viendo en breve para todo lo que sea trigonometría y para la próxima clase. Suerte y buena semana.